Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la clase de lisosomas. Este tema es un tema bastante simple, tiene algún momento un poco más complejo, pero así es la biología. Ya saben que cualquier duda que tengan, cuando finalicen este teórico, pueden entrar en la sección de dudas y consultas, en donde nos vamos a poder encontrar. Bueno, comencemos. ¿Se acuerdan en el teórico de introducción, el primero de todos, cuando hablábamos de la ciudad y yo les hablé de los medios de transporte? Que estos medios de transporte en la célula eran las vesículas, ¿se acuerdan? Que vesículas ya estuvieron viendo también en otros teóricos como aparato de Golgi, retículo, ¿sí? Y que una de esas vesículas, uno de esos transportes, era especializado en lo que era transportar y reciclar los desechos de esa ciudad. ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran los lisosomas, ¿sí? Bueno, estas organelas, estos lisosomas, son vesículas, ¿sí? Son organelas que van a contener enzimas digestivas. Estas enzimas son hidrolasas ácidas, ya después vamos a ver por qué. Están limitadas por una membrana, forman entonces parte de lo que son las organelas membranosas de la célula. Sus enzimas van a degradar material intracelular, o sea, adentro de la célula va a ocurrir esto, y se puede llamar autofagia cuando lo que están digiriendo es algo propio de la célula, o heterofagia cuando lo que van a digerir viene del exterior. Proteínas lisosomales hay muchas, hay más de 50 tipos, pero a ustedes les tiene que quedar en claro que cada proteína va a tener su función de degradación diferente, ¿sí? O sea, las glicosidasas van a degradar, van a romper glúcidos, ¿sí? Hidratos de carbono. Las lipasas lípidos, proteinasas proteínas, nucleasas ácidos nucleicos y así, ¿sí? Estas proteínas lisosomales, como se los dije arriba de todos, son hidrolasas ácidas, o sea que necesitan para actuar de manera óptima que el pH en donde se encuentren sea ácido, que también vamos a ver bien cómo se da todo para que se encuentren en un medio ácido, ¿sí? El pH con el que van a trabajar es de 4 o 5 más o menos. Bueno, entonces los lisosomas son vesículas que van a tener proteínas hidrolíticas que se van a encargar de degradar diferentes cosas. Si, dijimos que si ese material que van a degradar es del exterior, se va a llamar heterofagia, y dentro de lo que es la heterofagia, en las vías lisosomales tenemos a los endolisosomas y a los fagolisosomas. Estas denominaciones tienen que ver con el lisosoma, con quien se une, con quien se fusiona para realizar la digestión. Cuando el lisosoma se fusiona con una vesícula que trae contenido externo que ingresó por endocitosis, se va a llamar endolisosoma. Cuando se une a una vesícula que entró por fagocitosis, por ejemplo, se fagocitó una bacteria, ¿sí? una partícula grande, se va a denominar fagolisosoma. ¿Sí? Es simple. Yo digo simple, en realidad depende de la bibliografía que estén leyendo, los nombres van a ir cambiando, eso también lo vamos a hablar, pero esta denominación, que es la que yo elegí para explicarles a ustedes, van a ver que es muy simple. El fagolisosoma entonces va a ser cuando el lisosoma se fusiona con una vesícula fagosómica, ¿sí? Esas dos son digestiones heterofágicas. Autofágica tendríamos al autofagolisosoma, que es cuando el lisosoma se fusiona a una vesícula que contiene algún material intracelular, como por ejemplo se quiere degradar una mitocondria, ¿sí? A cualquiera de estos tres, endolisosomas, fagolisosomas, autofagolisosomas, muchos autores los denominan simplemente lisosoma secundario. El proceso por el que se va del lisosoma primario al secundario, o sea, desde el lisosoma que recién salió, ahora lo vamos a ver bien, pero el lisosoma que recién salió del aparato de Golgi hasta que se convierte en o endolisosoma o fagolisosoma o autofagolisosoma, hay mucha diferencia entre los autores de cómo lo describen al proceso. Así que no se preocupen si de repente están leyendo un autor y se encuentran con que denominan, por ejemplo, al fagolisosoma como lisosoma secundario y nunca lo nombran como fagolisosoma, ¿sí? Tengan presente eso, que los autores muchas veces
Y más con un tema como es este, que es un tema que todavía está en constante estudio, como todo en biología, pero este tema en particular constantemente lo están investigando. Eh, las denominaciones de los estadios puede que sean diferentes, si leen diferentes bibliografías, ¿sí? Ustedes básense en las definiciones que yo les voy a dar. Sepan que les llaman de diferente manera, pero básense en esto. Vamos a tener lisosoma primario y luego vamos a tener endolisosoma, fagolisosoma y autofagolisosoma, ¿sí? Bien. El proceso por cómo se forman los lisosomas primarios, eso coincide en todos los autores. Así que vamos a empezar por ahí. Para comprender todo el recorrido del lisosoma, vamos a ir a unos teóricos para atrás. Vamos a ir al teórico que dio el profesor Hugo Solana, ¿sí? El teórico donde estuvieron hablando de retículo, aparato de Golgi, ¿sí? Recuerdan que ahí ya se les había nombrado los lisosomas, ¿sí? Las proteínas que iban a ser lisosomales. Recuerdan que el motivo por el cual ese ribosoma lleva a la proteína que se está formando al retículo es porque hay un péptido señal. ¿Se acuerdan? Ese péptido señal determina que esa proteína tiene que sufrir, que va a pasar por la glicosilación y va a pasar luego por el aparato de Golgi con sus modificaciones que sufra dentro del aparato de Golgi, ¿sí? Y los destinos pueden ser las proteínas de exportación, como lo ponían en el ejemplo del teórico anterior, la insulina, proteínas de membrana como la adenilatociclasa o proteínas lisosomales, que son las que en realidad nos vamos a centrar en este teórico. Pero si siguieron el mismo camino las tres, ¿sí? ¿Cómo cuando llegan al aparato de Golgi se identifica a esa proteína como una proteína que va a ser para ir a un lisosoma, una proteína lisosomal? ¿Cómo hace el aparato de Golgi para darse cuenta? Para esto vamos a ir a otro teórico que dio el profesor Hugo Solana, que es el de Chaperonas. Esto es una de las filminas de él. Recuerdan que lo que les explicaban en el teórico de Chaperonas es que las proteínas, a medida que se van formando en el retículo, aparte de formarse, ¿sí?, van a ir plegándose, que las chaperonas eran las que se encargaban de que ese plegamiento sea el adecuado, ¿se acuerdan? Bueno, las proteínas se van a plegar de una forma particular, cada proteína. El plegamiento de las proteínas que van a ser destinadas a lisosomales es particular, ¿sí? Ese plegamiento es el que va a reconocer el aparato de Golgi. No se va a llamar péptido señal, como se llamó en un principio cuando ingresaron al retículo, se va a llamar región señal, que es simplemente eso. La manera en la que está plegada esa proteína va a determinar en el aparato de Golgi, la va a reconocer el aparato de Golgi y va a determinar que esa proteína va con destino al lisosoma, ¿sí? Acá apareció este primer dato, que es la región señal. Las regiones señales, que son el plegamiento de esa proteína que es reconocido por el aparato de Golgi para tener o continuar el destino lisosomal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan a la cara cis del aparato de Golgi? Eso lo entendieron bien, ¿no? Cómo está compuesto el aparato de Golgi. Que tenemos la cara cis mirando hacia el retículo, la cara trans mirando hacia membrana, ¿sí? Cuando llegan a la cara cis, ingresan esa vesícula, que ya se los explicó el profesor Hugo Solana, así que yo no se los voy a explicar. Cuando ingresan a la cara cis, el aparato de Golgi reconoce el plegamiento, reconoce la proteína y va a actuar sobre esta, no sobre la proteína, sino sobre su hidrato de carbono, ¿sí? Va a actuar sobre esta para que a partir de este momento quede marcada como proteína lisosomal. ¿Qué es lo que hace? Le adiciona a una de sus manosas una N-acetilglucosamina junto con un fosfato, ¿sí? Luego, por otras enzimas, va a sacar la N-acetilglucosamina y va a dejar el grupo fosfato. Ese grupo fosfato se va a encontrar, recuerdan cómo es la estructura química, no se las voy a mostrar, pero recuerdan cómo es la estructura química de una de estas moléculas de manosa. En cada uno de los extremos de esa exosa tenemos un carbono. En el carbono 6 de la manosa va a quedar adherido el fosfato. Entonces,
el hidrato de carbono de la proteína que va a ser de destino lisosomal va a tener una manosa 6-fosfato. Y esto es lo que va a determinar que esa proteína es lisosomal, la manosa 6-fosfato. Continuando con el dibujo anterior, ¿sí? En donde solamente les mostraba la red cis y parte de la red media, acá tendríamos todo el aparato de Golgi completo. Esta proteína lisosomal que sufrió esa fosforilación en la red cis va a llegar hasta la red trans, y en la red trans hay unos receptores que lo que saben hacer es adherir la manosa 6-fosfato a ellos, ¿sí? Entonces, las proteínas que llegan hasta ahí con la manosa 6-fosfato van a unirse a ese receptor. Y de esta manera, una vez unidas, se va a evaginar esa zona, se va a convertir en una vesícula que se conoce como lisosoma primario. Tengan en cuenta, chicos, que hay diferentes bibliografías, ¿sí? La línea del funcionamiento de lo que es el lisosoma nos va a quedar clarísimo, van a ver que nos va a quedar clarísimo, pero tengan en cuenta, porque ya los veo que después van a entrar en dudas y consultas a preguntar eso, tengan en cuenta de que algunos autores denominan, por ejemplo, a esta vesícula como lisosoma primario, y otros lo denominan simplemente como una vesícula que porta proteínas lisosomales, pero como todavía no es un lisosoma definitivo, ¿sí? Los autores no siempre tienen el mismo nombre, ¿sí? Para esto. Nosotros lo vamos a llamar lisosoma primario, porque me parece que es mucho más fácil de entender. El lisosoma primario, acá lo vemos más en detalle, más bonito, cuando está todavía, fíjense arriba a la izquierda, cuando está todavía siendo parte de, antes de ser un lisosoma primario, cuando todavía está siendo parte del aparato de Golgi, esas proteínas lisosómicas con la manosa 6-fosfato se van a adherir al receptor de manosa 6-fosfato que se encuentra en la membrana. Cuando varias estén unidas, tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque en el dibujo anterior era una proteína que se unía a un receptor y se formaba una vesícula. Sería muy poco funcional si todo ese gasto de energía fuera por una sola proteína. Obviamente que hay sectores en donde hay muchos receptores de manosa 6-fosfato y entonces muchas proteínas lisosómicas se van a adherir ahí, y cuando estén adheridas varias proteínas se va a comenzar la gemación, se va a formar esa vesícula que está revestida de clatrina. Esto también lo vieron con membrana plasmática, lo vieron luego con vesículas cuando estuvieron viendo retículo y aparato de Golgi, ¿sí? Van a estar recubiertas de clatrina, ¿sí? Ahí abajo pueden ver cómo se ven en microscopía electrónica esas vesículas recubiertas de clatrina. Me encantó esa foto, por eso la puse. Ese lisosoma primario, o vesícula que porta proteínas lisosomales, ese lisosoma primario, para poder convertirse en un lisosoma secundario o lisosoma definitivo, va a tener que pasar por una serie de eventos, ¿sí? No es tan simple como del lisosoma primario pasamos al lisosoma secundario. Para poder comprenderlo, tenemos que entender otro sistema de vesículas que se llaman endosomas. Para entenderlo, volvemos a otro teórico anterior, siempre pasa lo mismo, biología es así. Para entenderlo, recordemos cómo es que se formaban las vesículas endosómicas, cómo ocurría la endocitosis. ¿Se acuerdan? Hagan estas 4 fotitos de microscopía electrónica que están hermosas. Está bien claro, ¿sí? Se puede apreciar muy bien la cubierta de clatrina. Pueden ir viendo cómo se va invaginando y cómo se fusiona luego la membrana para poder realmente formar esa vesícula. Acá lo tienen en un grafiquito. Es muy simple cómo ocurre y cómo se forma esa vesícula endosómica, que va a traer partículas del exterior, ¿sí? Esas vesículas endosómicas, esas vesículas que entraron por endocitosis, se van a unir varias y van a formar un endosoma temprano. Acá lo van a ver un poco mejor, lo van a entender un poco más. Esas vesículas que entraron por endocitosis se van a fusionar formando el endosoma temprano. Este endosoma temprano, como pueden ver, se ve bien clarito en la imagen de la derecha. Todo lo que son las proteínas de membrana y las clatrinas se van a reciclar, ¿sí? Acá todo se recicla, se van a reciclar y van a volver a la membrana plasmática. Y ese endosoma temprano, que es una gran vesícula deforme, una vesícula irregular, que va a contener el contenido
contenido del exterior, una de las vías que puede seguir, una de las cosas que puede hacer, es convertirse en un endosoma tardío. Ese endosoma temprano se va a convertir en un endosoma tardío, que también nos vamos a ver después cómo es que se convierte, en un endosoma tardío. Y si el lisosoma primario, el que estuvimos viendo que pasaba por toda la red cis, trans, ¿sí? El de las proteínas, el que tiene las proteínas lisosomales, si ese lisosoma primario se fusiona al endosoma tardío, se convierte en lisosoma secundario o lisosoma definitivo o lisosoma a secas, ¿sí? O sea, vamos de nuevo definitivo, así, pim, pim, ahí. Las vesículas entran por endocitosis, se fusionan y conforman lo que es el endosoma temprano. Ese endosoma temprano madura a endosoma tardío, que fusionado con el lisosoma primario se convierte en un lisosoma secundario o definitivo. Pero como les decía recién, escúchenme antes de mirar todo este matete, como les decía recién, ese endosoma temprano no tiene la única función de formar parte de la vía lisosómica, ¿sí? Fíjense ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 5, vean que es lo que veníamos hablando de cómo se formaba la vesícula por endocitosis, cómo se forma esa vesícula, ese endosoma, cómo se fusionan y forman el endosoma temprano, ¿sí? Que sería el punto 6. Pero ese endosoma temprano en realidad no tiene como única vía la de seguir para lo que es la vía lisosomal, que sería el 7A, sino que van a ocurrir más eventos en ella. Por ejemplo, el 7B, mírenlo. Ya se los vengo diciendo más de una vez, pero todo se recicla. Todas las proteínas que quedaron, se los había explicado en el anterior, que quedaron, que eran provenientes de la membrana plasmática, tienen que volver a la membrana plasmática, así que se van a formar vesículas sin contenido, pero con las proteínas y las clatrinas, todo para volver a la membrana plasmática. Y también el endosoma temprano va a formar parte de lo que es, recuerdan cuando vieron en membrana plasmática la transitosis, ¿sí? O sea, cuando algo que ingresa no es para que funcione, para ser ni degradado ni útil dentro de la célula, sino que lo necesitamos pasar para otra célula. Bueno, es como un centro de relevo este endosoma temprano, ¿sí? Esas moléculas que van a ser eliminadas por medio de la transitosis, ¿sí? Van a usar como centro de relevo a el endosoma temprano, ¿sí? Entonces entra en endosoma temprano, transitosis, pum, se fue para otra célula. Y si no, lo que va a hacer el endosoma temprano es madurar a endosoma tardío, que luego se va a convertir en lisosoma, ¿sí? Este endosoma temprano, entendamos esto, está cercano a la membrana, lógicamente. Imagínense que son vesículas que vienen de membrana, que se están fusionando, están cercanas a la membrana. Recuerden que nada dentro de la célula es estático, constantemente se están moviendo las cosas y tienen una dirección lógica, ¿sí? Una dirección, están dirigidas las cosas bien. Estos endosomas van a ir moviéndose desde la membrana plasmática, dirigiéndose hacia el sector en donde se encuentra el aparato de Golgi, retículo, ¿sí? Se van a ir moviendo. A medida que se van moviendo, van a ir madurando. La maduración del endosoma temprano tiene que ver con la preparación del medio interno de esa vesícula para que puedan funcionar luego las enzimas lisosomales. ¿Se acuerdan que lo que les planteé al principio era que estas enzimas necesitaban de un medio ácido? El citosol tiene un pH cercano al neutro, el líquido extracelular también. Entonces, las enzimas lisosomales no podrían actuar dentro de un endosoma temprano. ¿Qué es lo que tienen las membranas de estos endosomas? Tienen bombas de protones que se van activando a medida que se va moviendo, ¿sí? este endosoma. Estas bombas de protones lo que hacen es ingresan a la vesícula hidrógeno y con esto disminuyen el pH, ¿sí? Llevándolo al pH que necesitamos, convirtiéndolo en un endosoma tardío que va a ser un lisosoma, ¿sí? Va disminuyendo ese pH hasta un pH óptimo. Esto es importantísimo porque recuerdan que ese lisosoma primario que estaba viniendo desde el aparato de Golgi
estaba unido a su manosa 6-fosfato. Su manosa 6-fosfato estaba unida a un receptor de membrana dentro del lisosoma, ¿lo recuerdan? Bueno, ese pH ácido va a hacer, ahora lo vamos a ver bien, pero va a hacer que se libere la proteína dentro de la vesícula una vez que ésta se fusione. Volvemos al primer dibujo que les estaba mostrando. Recuerdan que la manosa 6-fosfato se había unido al receptor, se había formado el lisosoma primario, ¿sí? En el endosoma tardío, este que ya está maduro, este que tiene el pH bajo, lo que va a ocurrir es que esa manosa 6-fosfato se va a liberar del receptor y se va a activar, la proteína se va a activar, ¿sí? El pH bajo hace que se desprenda del receptor y que esta proteína se active. Ahí ven otra situación más de reciclado, ¿sí? En donde esos receptores que venían de la cara trans del Golgi, en donde se había unido la manosa, una vez que se desprende la proteína, esos receptores quedan libres, quedan sin trabajo. Entonces lo que hace este endosoma tardío, que ahora está fusionado con los lisosomas primarios, lo que hace es el sector en donde están los receptores hace una gemación, una evaginación, se forma una nueva vesícula que no tiene nada más que los receptores para volver a llevarlos a la red trans del Golgi. Si lo piensan, tiene muchísima lógica. Si el gasto de energía que tenemos para generar una proteína de membrana, pudiendo reciclarla, obviamente que la naturaleza es sabia y todo se recicla, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, el endosoma temprano se fue madurando, fue bajando su pH debido al ingreso de hidrógeno, fue bajando su pH, convirtiéndose en lo que es un endosoma tardío. Ese endosoma tardío se va a fusionar con los lisosomas primarios, va a liberar el lisosoma primario, va a liberar las proteínas dentro, se va a reciclar todo lo que es receptores de manosa para volver a la red trans. Bien, entonces, ese endosoma tardío, que ya tiene las proteínas lisosomales, porque fue fusionado el lisosoma primario a ella, y tiene las proteínas lisosomales, y a su vez tiene el material a digerir, que fue el que entró por endocitosis, se conoce como endolisosoma. Es una de las 3 vías de las que vamos a hablar, o sea que ya a esta altura ya saben la primera vía, endolisosoma. ¿Sí? Bien. Hay sectores, esto también, lo que les voy a explicar ahora, también hay mucha discrepancia entre los autores, pero esta es la versión que a mí me parece mucho más correcta, biológicamente hablando. Hay sectores de este endosoma tardío que no tienen material a digerir, pero sí tienen proteínas activas, ¿sí? Esos sectores, por gemación, se vaginan y forman una nueva vesícula que solamente tiene, en sus membranas tiene bombas de hidrógeno para seguir manteniendo el medio ácido, pero solamente tienen proteínas lisosomales. A esta vesícula muchos la denominan simplemente lisosoma. Otras la siguen llamando endosoma tardío. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Nosotros le vamos a decir lisosoma. ¿Está? Entonces, de ese endosoma tardío que tenía el contenido del endosoma temprano, sectores que no tienen material a digerir se vaginan y forman una nueva vesícula que solamente va a contener proteínas lisosomales activas. De las vías lisosomales que le nombré al principio, entonces, ya vimos una de esas 3, ¿sí? La del endolisosoma. Nos quedaría la del fagolisosoma y la del autofagolisosoma. Recuerden que por la que es por endocitosis o por fagocitosis se denomina heterofagia, y la que va a ser para digerir contenido interno, autofagia. ¿Qué nos falta entonces? La autofagia y la fagocitosis, ¿sí? Que fíjense que arrancan con el lisosoma. Toda la parte que ya vimos ya está. Cómo se formó ese lisosoma solito, con proteínas activas, ya lo vimos, ¿sí? Si tuviésemos que explicar, no sé, fagocitosis desde el inicio, tendríamos que haber empezado con el lisosoma primario, que luego se
fusiona a un endosoma tardío, que luego por gemación se forma una vesícula que contiene las enzimas lisosomales activas, y ahí sí empezar con la fagocitosis. Nosotros vamos a arrancar tanto fagocitosis como autofagia ya con el lisosoma. Bien, fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es un proceso que ocurre fundamentalmente en células del sistema inmune, ¿sí? Como por ejemplo los macrófagos, en los linfocitos, que lo que van a hacer es fagocitar, comerse, por ejemplo, una bacteria o partes de una bacteria, pero son moléculas grandes. Esto también obviamente ocurre en organismos unicelulares, ¿sí? La fagocitosis. Pero bueno, nosotros la vamos a ir relacionando siempre en nuestra carrera con lo que es el sistema inmune. Bien, la fagocitosis, ¿cómo ocurre? Ocurre cuando en la cercanía de la membrana plasmática, por ejemplo, hay una bacteria o un pedazo de una bacteria, se comienza una invaginación de esa membrana, ¿sí? Se fusiona, se cierra, ¿ven? La invaginación se fusiona y forma el fagosoma, ¿sí? Ese fagosoma se va a unir a un lisosoma, que sería el punto que está debajo del último que le señalé, se va a unir a un lisosoma conformando el fagolisosoma. ¿Vieron qué simple? Y ahí se va a digerir la bacteria o el pedazo de bacteria o el material extraño de gran tamaño que acaba de entrar por fagocitosis. La autofagia es otro proceso, es quizás un poquitín más complejo, tiene algún dato más que el de la fagocitosis, pero a grandes rasgos es más o menos lo mismo. Se da en todas las células eucariotas. Lo que se van a digerir, ya saben, es componentes internos. Casi todos los ejemplos que se van a dar van a ser con mitocondrias que se encuentren obsoletas. Esto significa que ya no tengan funcionamiento. Lo que se dice, y ahí fíjense que yo les puse entre paréntesis un se cree, lo que se dice es que estas mitocondrias que se encuentran obsoletas se acercan al retículo endoplasmático, y ahí les puse el se cree. ¿Por qué les puse se cree? Porque hay autores que dicen de que los autofagosomas pueden ser, se pueden haber originado a partir del retículo o también de membrana plasmática. Se cree que es a partir del retículo, y el motivo por el cual se cree que es a partir del retículo es porque la membrana que los va a recubrir tiene características propias del retículo, ¿sí? Así que nosotros vamos a decir que es a partir del retículo endoplásmico. Cuando se acerca al retículo, lo que va a ocurrir es que van a activar, esta mitocondria va a activar en el retículo un proceso de prolongación de las membranas celulares. Fíjense que es distinto a cuando haces una invaginación común, ¿sí? O por endocitosis o fagocitosis. Van a formar estas estructuras, estos brazos que se llaman fagóforos. Estos fagóforos se van a fusionar y van a dar a un autofagosoma. ¿Y cuál es la característica importante del autofagosoma? Que tiene doble membrana, ¿sí? Cuando este autofagosoma se fusiona con un este autofagosoma se fusiona con un lisosoma, conforma lo que es el autofagosoma. Bien, ya casi estamos terminando. Ya nombramos las 3 vías lisosomales que les dije en el resumen del principio. Tenemos el endolisosoma, el fagolisosoma y el autofagolisosoma. ¿Vieron qué simples que son? Quizás el endolisosoma es un poco más complejo porque tiene todo este periodo de maduración debido a las bombas de protones y demás, pero igual es simple. Estas son las 3 vías. Nosotros se los explicamos así, pero sepan que en realidad hay un montón de receptores, hay un montón de partículas que están participando de todos estos procesos, pero nosotros no queremos que lo estudien de esta manera, acordándose de todos los receptores, acordándose de todas las moléculas. Nosotros nos alcanza con que sepan cómo ocurren los procesos, cómo se denominan los estadios, cuál es la función, ¿sí?, que tiene el lisosoma. Es simple, ¿sí? Ya casi terminando, esto es un poco de todo lo que hablamos. Faltan solo 2 cositas y con esto realmente terminamos.
de todo esto, cuando se detengan después, háganle pausa, van a ver que lo vimos todo. Lo que estaría faltando es esto, que es la exocitosis. La exocitosis, en los últimos años, ¿sí?, se ha investigado mucho sobre este fenómeno, en donde se ha visto que lisosomas vuelcan su contenido, lisosomas ya activos, ¿sí?, vuelcan su contenido de proteínas lisosomales activas al exterior. No hay mucha información sobre esto. Se ha estudiado mucho en los hepatocitos, en las células del hígado, que dicen de que estas enzimas lisosómicas van a formar parte de lo que es, se cree que van a formar parte de lo que es la bilis. Todavía está en investigación este tema, pero sepan que aparte de estas tres vías que vimos, la de la endolisosoma, fagolisosoma, autofagolisosoma, también está la exocitosis, donde las proteínas lisosomales son secretadas al exterior. Y por último, y muy importante, los cuerpos residuales. Los cuerpos residuales también se los llaman como el tercer estadio del lisosoma, ¿sí? Lisosoma primario, secundario y luego cuerpo residual. Los cuerpos residuales son las vesículas que tienen todo el material digerido que ya no sirve de nada, ¿sí? Esas vesículas, esos cuerpos residuales, pueden acumularse dentro de la célula. Esto se ve mucho en las neuronas, que son células que tienen una larga vida útil, y se ha estudiado mucho en neuronas. O lo que normalmente hacen es al contenido, o sea, todo eso que no le sirve a la célula, que ya está degradado y que no le sirve, lo eliminan al exterior. Bueno, chicos, esto es muy simple, ya lo vieron. Igual pueden entrar en dudas y consultas y consultarme lo que quieran. Estas fueron las vías lisosomales. Esto es lisosoma. Espero les haya quedado claro. Ya no creo que nos vayamos a ver durante esta cursada. En el primer teórico que les dije ojalá los vea en algún momento de esta cursada. Creo que ya estamos finalizando abril y las cuarentenas se continúa y se va a seguir extendiendo el tiempo, así que es muy probable que nos veamos la cara recién cuando rindan su final. De todas maneras, muchas gracias y seguimos en contacto por el aula virtual.